¿Qué es de la vida del Plan Nacional de Lectura? Qué buena pregunta, la suya. En principio podríamos decir que ha tenido varias vidas, ¿no? En distintos momentos, digamos, una política que en los años 80, el primer Plan Nacional de Lectura fue el que llevó adelante Eve Clementi en el gobierno de Alfonsín. Yo me inicié ahí, me acababa de recibir. Claro, vos te recibís en el 80 en Mar del Plata. No, en realidad empecé mi carrera en Mar del Plata porque soy marplatense, claro. Pero ya en el 82 estaba en la UBA. Okay. Y ahí me recibí en la UBA en el 86, creo, y en el 88 estaba en el Plan Nacional de Lectura de Eve Clementi, que en ese momento de, retorno de la democracia, era una experiencia que dejó un sello, que es el hecho de que el Plan Nacional de Lectura es un sintagma prestigioso. Ajá. Que lo retomamos en el 2000, muy al comienzo del gobierno de la Alianza, en ministerio. O sea que hay un vacío entre final de Alfonsín y estallido. Y estallido, no, antes de estallido. Claro, un poquito antes. No, ahí podemos pensar en el menemismo, las políticas de libros. Sí. En el ministerio tenían que ver fundamentalmente con dotación del libro de texto. Okay. ¿Sí? Que eso continuó y continúa. Pero entre medio lo de plan de lectura apela a otro modo de vincularse con el conocimiento y con la lectura, que es lo literario, lo ficcional. Siempre los planes de lectura cabalgaron sobre esa zona. Así que en el 2000 tuvimos una experiencia muy, muy cortita. No se daban las condiciones y fuertemente por esa experiencia muy cortita yo fui convocado con mi equipo en la gestión Filmus para empezar plan de lectura y fue una experiencia muy potente en muchos sentidos, fundamentalmente del Ministerio de Educación dándole respuestas a la escuela, ¿no? En relación con la cuestión de la lectura, pero la cuestión de la lectura tiene que ver con la cuestión de material, es decir, libros en las escuelas. El Decime de hoy es con un doctor en letras, un experto, uno de los máximos expertos nuestros en didáctica de la lengua. Fue además el coordinador del Plan Nacional de Lectura. Es Gustavo Bombini, quien hoy cuenta quién es. Y eso, con esa potencia, terminó. Eso terminó. Terminó que fue desmantelado, no existe más. Explícitamente. Pornográficamente. Sí. Un funcionario de este gobierno dijo: los libros que se compraron no se leyeron. Por lo tanto, no vamos a seguir comprando libros. Dijo eso, hizo esas declaraciones ¿Y no se supondría que por lo menos se podrían leer los que sí compraron? Por ejemplo, siguiendo esa lógica, sería potenciar eso en un honoris causa. Creo que en esos días le habían entregado a Cristina Kirchner. Ella respondió desde un discurso y dijo: esto sería como si los chicos no van a vacunarse, entonces suspendemos los programas de vacunación, ¿no? Esto tiene un impacto fuerte también hacia lo que es el sector editorial, sobre todo el sector editorial nacional, que tuvo en los programas, no solo del Ministerio de Educación de la Nación, sino también de Cultura, de las provincias, etcétera, un desarrollo de la industria editorial local muy potente ligado a las políticas, pero no solo porque el ministerio les compre, sino porque además lo producido localmente se vuelve visible, ¿no? En alguna nota de hace no tanto, me pareció muy interesante algo que dijiste, creo que es una nota de página, porque por un lado pareciera obvio, y por otro lado tiene muchísima potencia. Y es esto de que un plan nacional de lectura interpela al docente como lector y no como enseñante, en primer lugar. Bien. Me gustaría que desarrolles ese concepto. Sí, esa fue una clave, digamos,
que advertimos que era importante, pero luego la práctica nos demostró que era mucho más importante de lo que nosotros pensábamos. Pusimos esa línea del docente como lector. El Ministerio de Educación Nacional en realidad genera lineamientos que luego las provincias desarrollan. Y ahí nosotros, la estrategia de trabajo era que los formatos de intervención, o sea, los modos concretos en que esa línea se desarrollaba, los decidiera cada equipo provincial. Sí. Con mucha autonomía, ¿no? Una cosa de lo federal, digamos, bien, para mi criterio, o nuestro criterio, bien entendido. En ese punto, entonces, ahí vimos cantidad de desarrollos tremendamente interesantes, donde los maestros eran convocados a, llamémosle, tertulias de lectura, espacios de intercambio, de lectura de textos que no necesariamente tenían que ver con contenidos a enseñar. Es decir, podía haber maestros de nivel inicial leyendo Cortázar. Ajá. Y no importa si no iban a enseñar Cortázar. Lo que importa que ahí había, diríamos, una afectación del sujeto maestro como un sujeto cultural, como un sujeto que puede producir cosas para los otros, pero también para sí mismo. Sí, sí. Esto lo coloca al maestro en un lugar totalmente distinto, en un posicionamiento, digamos, no de un mero reproductor del currículum, de lo que hay que enseñar, sino un tipo que toma posición. Y toma posición porque tiene una biblioteca que se va ampliando, ¿no? Y esto lo vimos como muy potente, y las provincias, estoy pensando en Salta, en Tucumán, en varias, donde se generaron dispositivos de mucha participación y donde la gente ya no estaba ahí por si le iban a dar un puntaje para ascender en el cargo. Estaba para leer y escuchar. No, y claro, y como descubriendo una nueva dimensión, ¿no? La famosa frase que alguien me dijo una vez por ahí fue: qué bueno esto, es para nosotros. Bueno, claro, esa interpelación a ese sujeto que bueno, que es el que enseña, pero también es el que produce sentido, ¿no? Gustavo Bombini nació en Mar del Plata en 1961 y se radicó en Buenos Aires al poco tiempo de finalizar la secundaria. Cuando estás en el secundario se te despierta la vocación, si acaso eso existe, hay gente que lo pone en duda. Claro. ¿De qué? Pero como pregunta sirve. Está bien, es una como disparador. Es una buena pregunta, porque en realidad cuando me preguntan por las lecturas de mi infancia, yo siempre contesto el manual del alumno bonaerense, porque en realidad mi mamá era maestra, maestra normal, y todos los febreros de mi infancia llegaba una caja enorme de la editorial Capeluz, con todas las novedades que a una maestra de todas, como era mi madre, no era una maestra cualificada particularmente, pero era en ese momento 80% del mercado editorial, creo que en los 70 tenía la editorial Capeluz, entonces llegaba esa caja con todas las novedades. El propio catálogo de Capeluz era en sí mismo una especie de libro que yo leía con mucha fruición, como si estuviera leyendo ficción. Pero bueno, entre medio de madre maestra, tía maestra, etcétera, lo escolar apareció como instalado, como lo natural, como el lugar del cual nunca pude salir. Pero bueno, nada, después fuertemente la escuela secundaria, fíjate que eficaz, puso en juego la cuestión de la literatura. Por ahí, la relación con la literatura. Ahora que nombraste a Cortázar, me acuerdo de una maestra, de una profesora suplente de segundo año que quedó, de la secundaria, que quedó como entrampada en La noche boca arriba, y ella misma no tenía, era una chica joven, y se ve que, claro, como era suplente, tuvo que usar el texto que había dejado la anterior, entonces estaba entrampada con La noche boca arriba, no podía avanzar en la interpretación, y nos dijo: chicos, vean ustedes, puso cuál era su límite, ¿no? Pero bueno, de última se jugó. Es muy bueno, claro, es muy bueno. Conoció limitaciones. Una profesora de cuarto y quinto año tremendamente severa, bien a la antigua, pero eso de a la antigua generaba una cuestión de lectura de los textos muy minuciosa, en términos de la retórica, no sé, poder entender a Góngora, ¿no? Y todo eso fue como creo, como fascinante, y se cruzó con la posibilidad de imaginarse la enseñanza de eso. Yo armaría ahí como algo, como marcas, ¿no? Y cuando decidís que
imaginar, cuando decidís que debés imaginar algo ligado con eso, así se dice, ¿pensaste, de esto se vive? Yo a mis alumnos hasta hace unos años les decía en la UBA, en la cátedra de didáctica, que es la última cátedra, materia del profesorado de letras de la UBA, yo les decía, estoy acá para desmentir a mi padre. Todo esto, toda mi carrera es nada más que para desmentir a mi padre, que decía, pero seguro que vas a estudiar esto, si te gusta ser docente podés tener otro trabajo y luego en algún tiempo ser docente. No, de esto vamos a vivir. No me podía imaginar ni el trabajo de investigación que desarrollé, ni menos aún el trabajo de gestión. En el Ministerio de Educación, para mí era como algo que no tenía nada que ver. En realidad en la carrera de letras no nos enseñan eso. No nos enseñan que vamos a estar vinculados acaso con otros espacios como el espacio de gestión, el espacio editorial, caminos que... La burocracia también. Te iba a preguntar si tanto como cuando te convocan o cuando arrancás con Eve Clementi, pero sobre todo en la etapa Filmus, ante los ofrecimientos, particularmente supongo que en la segunda instancia, no te preguntás, ¿me va a chupar el Estado, la grisura, la burocracia, digamos el estereotipo que hay empleado a gasallesca del Estado? Sí, esa es una buena pregunta, porque puede pensarse como cierta tensión cotidiana donde uno puede volver a la empleada gasallesca, que en realidad no existe, digamos, es solo un estereotipo, una generalización, pero en un contexto político interesante, como podría ser el 2003, donde la gestión educativa está aliada, digamos, a la posibilidad de la imaginación. Uno puede volver imaginativa la burocracia o usar la burocracia a favor de la imaginación. Me acuerdo de una discusión que tenía que ver con la compra diversificada, que la empezamos en la gestión Filmus y continuó ya no a mi cargo en la gestión Silioni. Y en algún momento venía del lado del lado administrativo, dice, ¿por qué le estamos comprando a 70 editoriales? Antes les comprábamos a unas pocas. Dice, nos complicaron burocráticamente, porque a la vez yo tenía que pedir que los 70 expedientes, como eran 70 expedientes, pero para la misma compra, los libros de esas editoriales tenían que llegar todos juntos a las escuelas. Entonces, entre el primer expediente y el último no tenía que haber tanta diferencia de tiempo, porque si no el primer editor ya entregaba el material y el editor número 68 iba a llegar muy tarde. Entonces, a ver, si trataban los 70 expedientes por separado, se dislocaba el proyecto. Entonces, bueno, fue sentarnos, reunirnos con gente del ministerio que también podía aportar, y bien, no la burocracia, sino, y decir, bueno, estos 70 expedientes en realidad forman una carpeta, y como carpeta deben ir todos juntos, se deben procesar en el tiempo sin que haya demasiada distancia entre el primero y el último, digamos. Para, bueno, por ejemplo, cosas como esa, donde uno pone cierto ingenio de, a ver, si estuviera alguien de mi equipo me ratificaría que confiamos en vos. Sí, confíen totalmente, porque es poner esa imaginación burocrática, casi diría, al servicio de lograr ciertos objetivos. O sea, decir, bueno, pero ¿qué vuelta le puedo dar sin violar ningún aspecto jurídico, etcétera, para que este proyecto salga adelante? A propósito de objetivos, a mediados de este año fue el 9º Congreso Nacional de Didáctica de la Lengua y la Literatura, ¿correcto? Sí, en Corrientes. En Corrientes, que es de paso contamos, una reunión bienal que se realiza desde 1995 en distintas sedes del país, y en este caso le tocó a la Universidad Nacional del Nordeste, a la UNE. Y ahí vos presentaste leer y escribir en las zonas de pasaje, articulaciones entre la escuela secundaria y el nivel superior, ¿está bien? Perfectamente. Bueno, esto lo editó Biblos, sí. Es un libro cuyo contenido coordinaste junto con Paula Laver.
Y anoté lo siguiente. A ver. En el libro se proponen diversas prácticas pedagógicas que indagan sobre las mejores estrategias para que sea posible que quieran continuar sus estudios quienes finalizan la escuela secundaria y no se frustren en el intento. Y eso lo ligué con otra cosa que leí de alguna otra nota que te hicieron, o alguna declaración que hiciste, a propósito de cómo ocurre el miedo a aprender. El miedo a no soy capaz de. A mí siempre me da la sensación, y he padecido esto en algunas notas, en programas y demás, Bien. que en el mundo docente o de la investigación docente, no quiero decir, no quiero caer en simpluras, si cabe el neologismo, es muy difícil hasta que le entras a ejemplos concretos respecto de cosas que se proponen. Entonces, por ejemplo, cuando vos decís prácticas pedagógicas concretas, para que quien termine el secundario no tenga miedo de seguir, ¿de qué hablas? Bien. ¿De qué práctica? Decime con... Bien. ¿Entendés? A ver, bueno, ese libro es el producto de, sí, me imagino, de varias experiencias, de un colectivo de gente ubicada en distintos lugares, universidades distintas, profesorados distintos, etcétera, también de alguna acumulación de proyectos que desarrollamos en la época de Filmus en el ministerio, donde estaba la preocupación por los pibes que ingresan a las universidades públicas, ¿sí? Con un posicionamiento político que nos destaca en la región, que es una universidad pública, gratuita, accesible a todos, pero cómo sostener ese concepto político luego en la práctica, es decir, no caer en la contradicción de decir esta es una universidad inclusiva, pero después nosotros desarrollar dispositivos excluyentes. Okay. Bien, ahí tenemos ya un primer problema, que es que los pibes que vienen del secundario vienen con heterogéneas formaciones, con experiencias en la educación secundaria en general y con la lectura y la escritura que evidentemente son diversas, con lo cual hay un pie de heterogeneidad, ¿sí? A la que muchas veces el docente no está acostumbrado, porque más bien el mandato de la escuela es trabajar sobre la homogeneidad. Bien, en muchos casos se habla de, vamos a nivelar, y se piensa que se hace un curso de 6 semanas donde los pibes vienen y salen como igualitos del otro lado de la los dichosos cursos de nivelación. Los cursos de nivelación. Nosotros ahí rechazamos la palabra nivelación. Rechazamos la palabra... Está bueno eso, las palabras que rechazan, ¿no? Exacto, la palabra propedéutico, en el sentido de, en este curso te enseño a hacer la monografía, sí, en 6 meses o en 3 semanas, y después durante toda tu carrera universitaria o terciaria vas a hacer bien la monografía. Como si ese proceso de la escritura no estuviera vinculado con la apropiación de conocimiento. Digo, no es lo mismo escribir en 2º año de la carrera que escribir en 5º año de la carrera. Por la vida misma, digamos. La vida misma, y porque además no solo escribimos monografías, por suerte, en la vida. También discutimos un poquito. Bueno, entonces nivelación afuera, propedéutico afuera, remedial afuera. No es que yo vengo con un déficit, paso por un curso y salgo sanito, o sea, no la concepción remedial, porque eso sería como si la solución fuera una especie de solución técnica, ¿no? Te doy un protocolo. Claro, te doy unas recetas, un protocolo, este es el formato, introducción, desarrollo, conclusiones. Sí, hay mucho. ¿Así? Hay mucho así, un poquito cuadradito, que me disculpen dale. Los colegas, pero hay algunas líneas, no generalizo, pero algunas líneas que se llaman alfabetización académica. Ajá. Que nosotros también decimos no al término alfabetización, porque alfabetización habla de un déficit, sí, habla de que el otro no tiene nada, es decir, nada de lo que el tipo acumuló en el desarrollo de su lenguaje cotidiano o escolar a su manera parece que le va a servir para la universidad. En la universidad queda analfabeto, arranca como de cero.
Entonces ahí tenemos que mirar, por eso hablamos de zona de pasaje. Fíjate, nosotros hicimos el curso de ingreso, que lo sostenemos, junto con Paola Iturriós, que es una de las autoras del libro, de la Universidad de San Martín. La Universidad de San Martín, hasta hace un tiempo, producía la revista Nómada. Sí. Bien, entonces nosotros le propusimos a nuestras autoridades que cada chico que ingresaba a la UNSAN recibía en propiedad, como regalo, digamos, 3 ejemplares de Nómada. Bien, las primeras prácticas de lectura y escritura eran en torno a los artículos de Nómada. Texto científico, texto académico, no. Texto de divulgación. Porque la revista Nómada era una revista de kiosco, digamos, con todo el aval de la universidad, porque los que escribían ahí eran los investigadores de la universidad, pero en clave de texto divulgativo. Bombini ingresó a Filosofía y Letras de la UBA, se graduó como profesor y licenciado, y se doctora con la tesis Historia y problemas de la enseñanza de la literatura en instituciones escolares, del sistema formal y experiencias en la educación no formal en la Argentina, entre 1884 y 1960. Hay una experiencia similar que creo hiciste en el curso de ingreso a la UMED. En la UMED no trabajan con textos académicos, sino con artículos de la revista Caras y Caretas. Con Caras y Caretas, exactamente. ¿Y eso logra que la gente gane confianza? Exacto, porque para los sectores que nos vanagloriamos de decir primera generación de universitarios, sí, primera generación de secundarios, incluso, que los padres quizá hicieron solo la escuela primaria, la entrada de los 3 ejemplares de Caras y Caretas o de los 3 ejemplares de Nómada... Sí, textos de divulgación. Pero la entrada del objeto material, la revista, sí, era la primera publicación impresa por fuera del libro escolar que entraba al hogar. Y como, o sea, lo primero que tocabas, lo primero que tocabas de libro, de impresión, exacto, de papel. Como que en papel impreso. Aparte el libro de texto, pero que está ya mirado como lo escolar, que es como otro mundo. Esta revista es una revista, bueno, política, histórica, sí, divina, y la otra, bueno, en la propia Caras y Caretas tiene como unos juegos, por ejemplo, creo que hace piña de la entrevista imaginaria. Así es. Entonces nosotros les hacíamos a ellos hacer entrevistas imaginarias. ¿Sí? Pero ahí hay algo que nosotros decimos, bueno, construir confianza, en la escritura ablandar la mano, no saltearnos ningún paso. No pensar que el tipo, porque pisó la universidad, entonces ya está en condiciones de asumir un discurso argumentativo complejo. Ahí nos estamos comiendo unos pasos. Si realmente queremos trabajar con el estudiante que llega, por ejemplo, a las universidades del conurbano, y no con el egresado del Nacional Buenos Aires, digamos. Tenemos que ser claros en eso y generar estrategias de trabajo, por ejemplo, el trabajo con lo autobiográfico. Un texto de Fontana Rosa que se llama Vidas Ejemplares, sí, ese lo usamos en la UMED, que es un tipo que ya tiene como 80 años y está buscando su vocación, justamente la palabra que traías vos. Entonces nosotros les hacemos escribir un texto en tercera, como escrito por un amigo, pero que hable sobre ellos, referido a cómo llegaron a la universidad. Esto en términos de experiencia de subjetividad. Y ahí llegan los relatos de familias migrantes del interior del país hacia Buenos Aires o de países limítrofes hacia Buenos Aires, cómo llegaron ahí, por qué llegaron. El caso de Lumet es interesantísimo, nosotros lo contamos porque de pronto la Universidad de los Porteros, como no hay que decir, pero de pronto los llaman, hicieron algo muy interesante que fue llamar familia por familia y comentarles que existía la UMED. Y ahí la gente tomó como decisiones interesantes a partir de pensar que había una oferta que era para ellos. Porque lo del miedo tiene que ver con, ¿me toca a mí ser parte de la universidad o esto es para otros? O sea, el estigma. Y el autoestigma, la eficacia, digamos, de la estigmatización. Yo recuerdo mis primeros alumnos en San Miguel, que es donde yo empecé en el Colegio Nacional de San Miguel la docencia hace muchos años,
Y entonces decía, voy a estudiar letras. ¿Dónde? No, en la UBA, no. En el Joaquín B. González. ¿No? Voy al terciario, porque yo con esta formación de escuela secundaria no me corresponde ir a la universidad. Pero eso lo decía el pibe por su propia cosecha, ¿no? Nadie le había dicho eso. Sin embargo, hay algo que está operando para que pensemos así. Entonces, un proyecto de universidad inclusiva, como nos gusta sostener y como nos vanagloriamos, tiene que venir acompañado con modificaciones. Es decir, si el CBC de la UBA empieza leyendo el concepto de signo en Peirce, Saussure y Eco, bueno, ahí se podrá, o no sé si se puede, pero en otros lugares tenemos que pensar, pero en la UBA misma también, en otras estrategias. El Decime de hoy es con un doctor en letras, un experto, uno de los máximos expertos nuestros en didáctica de la lengua. Fue además el coordinador del Plan Nacional de Lectura. Es Gustavo Bombini, quien hoy cuenta quién es. Esto es radio, esto es un retrato. Esto es Decime quién sos vos. Domingos, 11 a 12. Si uno piensa en la pregunta, ¿la escuela está distraída?, sabe que la respuesta va a ser sí, generalizadamente. Y ante la repregunta de ¿en qué distraída?, también sabe que casi inevitablemente la respuesta va a ser y está atrasada en todo lo que tiene que ver con la revolución de la era digital, la cuarta revolución, la falta de actualización, la falta de relación del docente. Ahora estamos hablando de la escuela, ¿no? No de la universidad. Sí, sí. La falta de relación del docente con herramientas modernas. ¿Es así o es tan así? Mira, hubo un gran desafío que se produjo en la gestión anterior, que fue el programa Conectar Igualdad, las netbook en las escuelas secundarias, y la idea de que cada chico llegaba a la escuela secundaria, tenía su netbook, ¿no?, en propiedad en la escuela secundaria. Hay un registro de una investigación que hicieron unos pedagogos, Marta Kisileski, en el ministerio, donde fue relevando usos inesperados, ¿no? Por ejemplo, en Formosa, cierta propiedad que tenía cierto vegetal, que era como un, vamos a llamarlo un saber popular. Sí. Bueno, hacen un procesamiento, vamos a decir, no entiendo nada, ¿no?, pero como químico de eso, y convierten a eso en una suerte de crema medicinal, digamos. Todo eso lo hacen porque lo hacen con el profesor de, no sé si era el de química, ponele, y lo hacen gracias a que todos están con la netbook. Sí. ¿No? Y digo, la escuela es capaz de producir conocimiento, de producir tecnología. Había algo en Santa Cruz con un aceite de aviones que se reciclaban, no sé qué cosa, pero bueno, en una escuela industrial. Bueno, habrá otras experiencias con la lectura y la escritura. A ver, es complicado pensar un sistema de 30.000 escuelas secundarias que rápidamente va a asomarse a una nueva tecnología y a asumirla. Nosotros en San Martín hicimos un curso con los docentes que los queríamos ver no como consumidores pasivos, sino que pudieran ellos. Entonces había un programa que es muy sencillo, que hoy es prehistórico, que es el Movie Maker, y con el Movie Maker les dábamos unos textos, unas músicas y unas imágenes, y les pedíamos que hicieran un pequeño cortito, que editaran. Bueno, las profesoras, digamos, de 40 para arriba, si se puede decir, que no eran nativas digitales, como se suele decir, las profes estaban totalmente emocionadas por ese rol activo, digamos, y le pidieron ayuda a sus estudiantes en el trabajo con el Movie Maker, pero a la vez ese pequeño corto que traía textos, que traía unas músicas, etcétera, era un dispositivo didáctico. Sí. Ellos iban a proyectar eso y a partir de ahí iban a empezar a trabajar determinada cosa, no me acuerdo, el surrealismo, ponele. Entonces digo, el problema con la tecnología es en realidad que nos tenemos que asomar
o mirarla desde un costado creativo. La idea de que la tecnología no es que lo más importante no es que ahí hay mucha información. Lo más importante es qué podemos hacer instrumentalmente adentro del aula con eso. ¿Cómo es un aula donde cada pibe me está mirando a mí y a la vez está mirando una pantalla? Es entre 2003 y 2007 cuando Bombini coordina el Plan Nacional de Lectura del Ministerio de Educación de la Nación. Y hasta 2006 además ejerce la misma tarea en el Departamento de Materiales Educativos del mismo ministerio. Y respecto de que el tema con la tecnología es esencialmente ser creativo. Uh-huh. Y seguro que selectivo, ¿no? Porque vivimos en la sobreabundancia de la información para que estemos cada vez menos informados, si querés, en un punto. Exacto. Cosa que respecto de la comunicación ya Ramonet decía hace 20 y pico de años. Sí. Respecto de la creatividad a partir de las posibilidades que la tecnología te ofrece en el aula. El problema, ¿cuál pasa a ser? La formación docente, la falta de bajada de línea al respecto, todo eso junto o muchas más cosas. Yo creo que todo eso junto, algunas condiciones materiales que no están garantizadas únicamente por la presencia de la netbook, sino el problema de la conectividad, digamos, cuántos entran dentro de la lógica de la posibilidad de conectividad y otros que no, y eso mucha gente lo ha dicho. También desde la producción, desde arriba, vamos a decir, tanto de la producción de la política oficial, que hoy estamos como medio, quedamos desamparados al respecto también en eso, pero digo, también respecto de lo que es la producción, podríamos decir, editorial, cómo movernos de los formatos clásicos del libro de texto según Gutenberg, aun cuando haya tenido muchas imágenes y viste que se diseñan como si fueran pantallas los libros, pero la lógica del tránsito por lo digital es muy distinta. Nosotros hicimos una experiencia que quedó ahí pendiente en el ministerio, por ejemplo, ligar toda la producción de contenidos que el Estado venía llevando adelante, sea el portal Educar, sí, Encuentro, uh-huh, todo el trabajo que se está haciendo de rescate de archivos de Radio Nacional, sí, claro. Todo eso es material disponible, liberado, digamos, libre de derechos, porque es el Estado. Bueno, nosotros empezamos a desarrollar un dispositivo que todavía creo que está online, que se llama Entrama, dirigido a los profesores de educación secundaria, uh-huh, cruzando las propuestas, digamos, de la enseñanza de la historia, de la geografía, de la lengua, del portugués, me acuerdo, en términos de, enunciados lingüísticos. Uno dice, este es el enfoque, pero ya ahí rápidamente tenía que venir un pequeño videíto donde había una multiplataforma, en definitiva. Claro, pero ¿dónde está mi discusión? Lo visual, lo audiovisual, fijo, en movimiento, etcétera, no tiene que ser un mero recurso de lo lingüístico, sino una forma también de aprender. Yo puedo rescatar el discurso de Perón, uh-huh, en el último discurso de Perón en la Plaza de Mayo. El 12 de junio. Claro, puedo rescatar eso y decir, ahí ya hay un conocimiento, una información que llega que tengo que procesar. Pongo en juego esa información, uh-huh, pongo en juego información audiovisual. Por ejemplo, puedo ver la cara de Irigoyen, por ejemplo, y desde ahí empiezo a generar estrategias de investigación, de producción, etcétera, que son diferentes a solo estar leyendo un texto escrito. Uh-huh. Tengo que hacer como una combinatoria y convencerme de que los modos visuales, audiovisuales, sonoros, etcétera, son también modos de decir el conocimiento. Suena tan claro como lo decís que... Sí. Que mejor que lo aclaremos más. No, que a la vez suena complicado, ajá, entender quién no entiende esto. Porque dijiste, si no escuché mal, y oí entonces, esa era mi discusión o discutíamos... Claro, discutíamos eso. A ver, si yo
es la lógica de la foto con el epígrafe. Yo puedo mirar solo la foto y no necesito el epígrafe. La foto en sí, con una cantidad de información previa que seguramente tengo, me imagino, no sé, San Martín se encontró con Belgrano, no sé, una pintura del encuentro de ellos dos. No necesito el epígrafe, empiezo a leer en clave de esa imagen lo que esa imagen me está diciendo, ¿sí? La imagen no es el ejemplo ilustrativo de algo que dije previamente. Quizá lo que digo lo digo posteriormente. ¿Se entiende? Sí. Entonces voy entrando los distintos lenguajes o modos, porque trabajamos el concepto de multimodalidad, que es el que nos ayuda a pensar son como distintos órdenes de discurso. El discurso de la letra escrita, que es el predominante de la escuela, pero luego los otros modos de decir el conocimiento. Yo daba el ejemplo de, la otra vez fui a Dolores. En Dolores hay una escuela normal antigua, de la época de Sarmiento, ¿no? Dolores es una ciudad. Dolores acá en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, claro. Me habían invitado a una jornada, etcétera, ahí a la normal de Dolores, y uno en las escuelas normales antiguas ve la historia, ¿no? Es como entonces habían puesto unos trabajos hechos por unos alumnos en 1912, rescatados de los archivos, que eran unas láminas con mucho trabajo así pictórico, vamos a decir, pero que en realidad eran la representación del aparato digestivo, ¿no? Del colon. El famoso aparato digestivo. El famoso, sí. Ellos lo habían puesto en realidad de una manera muy interesante, porque la parte de genital estaba como tapada, bueno, y comparaban eso con los últimos materiales que hizo el Ministerio de Educación Sexual Integral. Entonces estaban haciendo una comparación en ese punto. Pero yo me quedé me olvidé de lo genital y me quedé con el aparato digestivo. Y pensé, ¿cómo uno podría aprender el aparato digestivo si no fuera viéndolo? Es insustituible esa imagen. Si yo quisiera hacer el ejercicio de escribir, no sé, olvidarme de la imagen y tratar de escribir eso, hacer una descripción, sería un chino. Porque uno diría, no, es un conducto que dobla hacia la izquierda, pero después a la derecha, pero es más grueso, es más fino, está atrás, parece que está atrás, pero bueno, digo, esto muestra, y hay estudios de algunos históricos, ¿no?, de la presencia de la lámina, por ejemplo. La lámina escolar como lugar de transmisión de conocimiento. Siempre la escuela que se vuelve reticente, ¿no? Que si los chicos miran televisión no leen, si los chicos... Bueno, claro, no leen porque miran tele, no leen porque están en la compu. Claro, bueno. Mentira, leen de otra forma. Leen de otra forma. Y leer esa lámina, como hicieron esos chicos de 1912, en la escuela de que Dolores, la produjeron en la escuela de Dolores, era que había un modo de decir el conocimiento que ya era multimodal. La maestra tenía que, en todo caso, acompañar con su voz, también multimodal, ir explicando su clase, o la de geografía con su mapa, digo, cruzar, ¿no? Actualmente Gustavo Bombini da clases e investiga en didáctica de la lengua y de la literatura en la UBA y en la Universidad Nacional de La Plata. Es director académico y profesor de la misma carrera en la Escuela de Humanidades de la de San Martín, de la Universidad Nacional de San Martín, y es el codirector de la especialización en literatura infantil y juvenil de la misma universidad. Ya que estamos, ¿cómo te llevas con los booktubers? Con los que recomiendan libros, cuentan libros, leen libros. Sí. Justamente... hablando de otra forma de recomendar, de leer, de consumo. Sí, me tocó en un panel que organizó la UNIPE, la Universidad Pedagógica de la provincia, hace un año creo, compartir, se armó la mesa y me pareció muy interesante con unos profesores o especialistas, que éramos 2 o 3 que estábamos ahí, y un booktuber. Compartimos la mesa con el booktuber, que era un pibe muy interesante que incluso nos daba recomendaciones acerca de cómo mediar los libros. O sea, cuando vio que sus compañeros de mesa, ahora no recuerdo exactamente, ¿no?, pero tenía que ver con volver las cosas más atractivas, no me acuerdo, pero eran como unas claves que a él se le ocurrieron. Yo
la pregunta que me hacía era, digo, estos booktubers, ¿quiénes son? O sea, ¿qué circuito? Porque este pibe manejaba el inglés, ajá, por ejemplo. Ajá. Era bien interesante lo que él, claro, digo, bueno, ¿qué sector es el que está trabajando en esa clave o que puede, que incluso nos contaba que ya las editoriales lo contactaban y le mandaban el servicio de prensa directamente, claro, más que a un periodista, digamos. Obvio. Claro. Entonces digo, bueno, ahí hay de todos modos, habría que estudiar qué géneros leen, qué recomiendan, etcétera. Lo que me gustó de este pibe era que tenía ese debate con lo escolar. No estaba como encerrado en su burbuja, que será la burbuja de los booktubers, sino que a la vez sabía dialogar con lo escolar y hacerle a lo escolar sus cuestionamientos. ¿Cuál sería, de todas maneras, cuál sería el riesgo supremo? ¿Que recomendaran, no sé, manuales de autoayuda? No pensado como riesgo, no. Simplemente para saber qué cultura, qué recorridos se están construyendo ahí. Simplemente para conocer eso, ¿no? El mercado y la producción infantil, juvenil, tiene lo juvenil como una pista, y por ahí estos pibes no están con lo juvenil o están con la saga, o sea, se han corrido hacia otros recorridos. Todos los días en www.decimequiensosvos. La literatura infantil, ¿por qué te apasiona especialmente? Si cabe. Sí, palabra. Es complicado porque en realidad en la formación académica eso no existía. Por eso te lo pregunto. No existía, ahora vamos a decir que sí existe, porque hemos hecho mucho para que eso exista. A ver, a veces yo prologué un libro, que es un libro que está publicado en la editorial Comunicarte de Córdoba, de una amiga que era una referente, digamos, es un libro póstumo de una investigadora que es una de las referentes más fuertes desde los 60, 70 para adelante, que se llamaba María Delia Díaz Roner. Susana Escovich era también periodista. Bueno, ellas dos más o menos son las pioneras de ciertas cosas, junto con Pablo Medina, de La Nube. Hay ciertos referentes ahí y debo decir que por ser marplatense, ajá, casi era vecina de Díaz Roner, porque ella era marplatense, pero por esas magias de las cosas yo caí en el momento más lindo de la editorial Libros del Quirquincho, claro, que dirigía Graciela Montes. Entonces un día me vi, también siendo un poquito jovencito, frente a Graciela Montes, mirando, y después llegaba el Negro Díaz, que era el mítico diseñador de Eudeva, el centro editor, y también del Quirquincho. Así que bueno, unos azares me llevaron a unos lugares donde yo empecé a ver esa literatura. Después esperaba a María Delia para una cena que venía de Mar del Plata en la casa de Susana Escovich, y Susana, entre whiskies y cigarrillos, a las 7 de la tarde, como es así, marca, Susana me bajaba libros de literatura infantil y me hablaba y me quería dar una cátedra en el Instituto Eccleston. Yo le decía, no, pará, que yo de esto no sé nada, a mí me enseñaron teoría literaria, nada más, etcétera. Después empecé a estar en contacto con ilustradores, y ahí Itzman, varios de los ilustradores que empecé a conocer, y bueno, nada, digo, acá o me libero de mi prejuicio academicista, que es la literatura infantil no existe, o planto bandera. Y cuando planto bandera sé que vienen otros junto conmigo. Y bueno, ese colectivo que tenemos en San Martín, digamos, durante varios años llevamos adelante un postítulo en la ciudad de Buenos Aires, que vinieron más de 500 maestros a formarse en literatura infantil, en la gestión Filmus, acá en la ciudad de Buenos Aires. Digo, ahí yo descubrí que también había una ligazón fuerte entre esta literatura infantil que estaba buscando, ¿no?, podríamos decir, cierta vanguardia de los 80, representada por Montes, por De Betach, sí, por, claro, Graciela Cabal, etcétera. Y bueno, esos lenguajes no son los lenguajes que yo tenía en mi representación de
de la literatura infantil, de mi propia experiencia de la infancia. Libros de Bombini a tener muy en cuenta: La trama de los textos, problemas de la enseñanza de la literatura. Las paredes limpias no dicen nada, libro de grafitis. Reinventar la enseñanza de la lengua y la literatura. Leer y escribir en las zonas de pasaje. Articulaciones entre la escuela secundaria y el nivel superior. Y los arrabales de la literatura. La historia de la enseñanza literaria en la escuela secundaria de la Argentina. De este libro, del que habla, aquí en Decime quién sos vos, recibió el premio de la Feria del Libro en 2005 como mejor obra teórica en educación. ¿Hay una historia de la enseñanza de la lengua y la literatura en Argentina? Yo escribí... Por eso... yo escribí un libro que es mi tesis de doctorado, pero convertido en libro, en Miño y Dávila, que se llama Los arrabales de la literatura, la historia de la enseñanza literaria en la escuela secundaria argentina. ¿Y qué aprendiste de eso? Ahí aprendí cosas... O sea, de vos mismo. De mí mismo. Sí, bueno, el afán archivístico... Cuando te pregunté, sí. la pregunta, en realidad la hice con signos de interrogación y tenía que ver con invitarte a que cuentes... Que cuente, exacto. ¿Qué sacaste de eso? Claro, en realidad... Ahora sí no nos queda mucho tiempo, sí, pero sí. ¿cuál es el título de cómo se enseña o de qué aprendiste sobre la historia de lengua y literatura? De cómo se enseña. Lo que te demuestra esa historia es que no existen las innovaciones. Es decir, no es que... ¿Está todo inventado? Está todo inventado en el sentido que todo a la vez se puede reinventar. Está bien. ¿Sí? Pero es interesante ver, qué sé yo, unos tipos en la década del 20 discutiendo sobre la escritura de los adolescentes, planteándose si los adolescentes podían escribir ficción en la escuela, o, por ejemplo, profesores que se vanaglorian de incluir en los años 10, entre los 10 y los 20, el periodismo como contenido dentro de la enseñanza de la literatura, y dicen, es el género del futuro. Y entonces leen el periódico, claro, pues el momento muy fuerte de eclosión del periodismo escrito. Entonces ellos los mandan a los estudiantes, por ejemplo, acá en Capital, ¿no? a ver obras de teatro y a hacer después reseñas como críticos como teatrales. Le hacen un reportaje a que ya está viejo, a Manuel Gálvez, sí. Y Manuel Gálvez, que ya está viejo y que está entrevistando a unos pibes es entrevistado por unos pibes de secundaria, se despacha contra todo el mundo. Y el texto está publicado porque el profesor publica, pero el estudio de Gálvez empezaba por la entrevista, y desde los datos que ellos traían de Gálvez mismo empezaban a hacer sus monografías, y todo eso está documentado. Yo nunca creí que eso existiría siquiera. O sea, mi primer corpus de trabajo fueron los libros de texto, los manuales de literatura, pero empiezo a encontrar estos libros de profesores, 1918, ahora vamos a publicar en la UNIPE uno de ellos, recuperando esas prácticas, y vos decís, estaban con discusiones que son tremendamente interesantes, potentes. De vanguardia. De vanguardia, de las que decís. Claro, y te corre de ese lugar de lo antiguo, lo moderno, lo innovador y lo perimido. Me parece que es otra cosa, claro, es más complejo. Decime quién sos vos. Yo soy Gustavo Bombini, marplatense, nacido en 1961, afincado en la ciudad de Buenos Aires desde hace varias décadas, y creo que no sé, como dijo mi tía, cuántas cosas pudiste hacer en Buenos Aires que si te quedabas en Mar del Plata no ibas a poder hacerlas. Y esas cosas que mi tía dice ahora, en realidad yo mismo no las imaginaba. Y eso es fascinante, y eso se lo digo a mis alumnos que están por egresar. Ustedes no tienen idea de las cosas que pueden llegar a ocurrirles en la vida profesional. Imaginarse la vida profesional como un espacio de permanentes novedades, ¿no? Y estar atentos. Gustavo Bombini.